Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, capítulo 1 del Evangelio de Juan. Hoy día vamos a continuar nuestra exposición del Evangelio de Juan. Estamos recién comenzando la exposición del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 1 y hoy día vamos a exponer desde el versículo 2 hasta el versículo 5. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 2 al versículo 5. El título del sermón es Jesucristo, el Creador y la luz del mundo. Jesucristo, el Creador y la luz del mundo. Pero como siempre, hermanos, les voy a pedir que me puedan acompañar a hacer una oración, pidiendo al Señor que nos guíe en todo lo que se va a exponer el día de hoy, ¿sí? Señor, un domingo más nos acercamos a ti como iglesia para pedirte tu bendición, para rogarte, Señor, de que tú nos instruyas, nos enseñes. El día de hoy, Señor, te ruego de que tú alumbres nuestros ojos respecto a la grandeza, a la majestad de Jesucristo. Señor, estamos tan limitados en nuestro entendimiento acerca de quién eres tú y qué es lo que has hecho a través de Jesucristo por nosotros. Y te ruego, Dios mío, de que hoy día tú nos abras un poco más los ojos acerca de cuán grande es tu Hijo, cómo Jesucristo es Dios, aquel al cual nosotros le debemos toda reverencia, le debemos todo servicio, le debemos todo nuestro amor, toda nuestra alianza. Te ruego, Dios, por tu misericordia, en el nombre de Jesús te entregamos todo lo que vamos a exponer ahora y en el transcurso de este día. Amén. Estamos en Juan, capítulo 1, versículo 2 al 5. La palabra de Dios dice así: Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como hemos visto, hermano, la semana pasada, hemos empezado a exponer este Evangelio de Juan y el Evangelio de Juan tiene la intención, hermanos, de mostrarnos quién es Jesucristo. Vamos a ver diferentes temas también en este Evangelio, pero el tema central es que nosotros podamos entender quién es Jesucristo. Ahora, en la historia de la humanidad, hermano, y específicamente después de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, muchos han atacado, es más, la mayoría han buscado atacar quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es en el que nosotros hemos creído. Mucha gente intenta incluso disfrazar sus ataques con una cierta estima o un cierto respeto supuestamente hacia Jesucristo. Algunos están dispuestos a llamarlo maestro, algunos están dispuestos a llamarlo un profeta, algunos están dispuestos a llamarlo un rabí, un revolucionario. Pero detrás de todos esos títulos, muchas veces toda esa gente en realidad lo que quiere es despreciar y es subestimar a Jesucristo. Y esto, hermanos, es algo con lo que el apóstol Juan está lidiando desde el principio de su evangelio. Y como hemos visto hace 2 semanas, el apóstol Juan nos ha presentado de manera directa y explícita de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y esto es lo que la gente y las falsas religiones no quieren aceptar. Porque si Jesucristo es solamente un maestro, entonces hay muchos más maestros en la tierra, ¿sí? Podemos elegir quizás otro aparte de Jesucristo. Si Jesucristo fue solamente un profeta, hay otros profetas también en esta tierra y ha habido otros profetas en la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué no elegir a otro? Si Jesucristo fue simplemente un hombre judío, ¿por qué seguirlo? ¿Por qué entregarle nuestras vidas? ¿Por qué depender de Él? ¿Por qué poner toda nuestra confianza, fe y toda nuestra fidelidad a Él? Si simplemente fue un judío del primer siglo, si simplemente fue un revolucionario, han habido más revolucionarios en la historia de la humanidad, entonces ¿por qué seguir a Jesucristo? Pero el apóstol Juan nos dejó claro desde el versículo 1 del capítulo 1 de este evangelio que Jesucristo no es solamente un hombre, no es solamente un maestro, no es solamente un rabí, no es solamente un profeta. Jesucristo es Dios mismo, eso es lo que nos dijo el apóstol Juan. Y esto, hermanos, es uno de los fundamentos más importantes de la religión cristiana. Y esto en realidad es lo que nos pone por encima de todas las demás religiones. Nosotros creemos en un hombre el cual es Dios, es el creador del cielo y la tierra, dueño y rey absoluto de todo. Nosotros no perdemos el tiempo adorando montañas, adorando a la Pachamama, adorando al sol, adorando estatuas, adorando a los científicos. No perdemos el tiempo con ellos. Nosotros adoramos y creemos en aquel que es el creador absoluto de todo. No perdemos el tiempo con simples hombres, no perdemos el tiempo con simples
maestros, nosotros creemos, hermano, en aquel que ha creado absolutamente todo, aquel que es dueño, aquel que es el dador de vida y la luz de este mundo, aquel que es Dios mismo, que como el apóstol Juan nos va a decir más adelante, se hizo carne por ti y por mí para salvarnos. Y esto, hermano, es una característica única y particular del cristianismo. Todas las demás religiones siguen a hombres. Todas las demás religiones siguen a hombres o dioses inventados por ellos. Nosotros no. Nosotros seguimos al mismísimo Dios creador del cielo y de la tierra. Y hoy día es exactamente lo que vamos a ver. Y específicamente vamos a ver 3 cosas el día de hoy en estos cuantos versículos. Y es de que el apóstol Juan nos va a presentar a Jesucristo como el creador. Nos va a presentar, esto es lógico, si Él es el creador, Él es el dador de vida. Y el apóstol Juan nos va a presentar a Jesucristo también como la luz de este mundo. Y lo primero que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es a Jesucristo como el creador. Escucha el versículo 2 y 3 en este pasaje. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Juan no va a dudar, comenzando este evangelio, hermano, en presentarnos a Jesucristo como el creador del universo. Ahora, si tú has prestado atención, hermano, a la anterior exposición en el evangelio de Juan, en el versículo 1, en el versículo 2 vas a encontrar de que nos topamos con una frase muy parecida a la que ya hemos visto en la mitad del versículo 1. En el versículo 1 el apóstol Juan nos dijo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el versículo 2 nos encontramos con una frase muy parecida. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Pero ¿por qué Juan está repitiendo? Al parecer está repitiendo algo que ya nos dijo en el versículo 1. ¿Será simplemente para hacer énfasis en algo? ¿Será simplemente los judíos hacían eso normalmente? Sus escritos repetían cosas para mostrar de que eso realmente era de importancia. Pero si bien lo que encontramos en el versículo 2 es algo muy parecido y similar a lo que vemos en el versículo 1, hermano, en realidad en el versículo 2 el apóstol Juan tiene la intención de posicionar a Jesucristo en el principio, como ya nos dijo en el versículo 1, pero posicionarlo junto a Dios el Padre. En el versículo 1 Juan simplemente nos dijo: en el principio era el verbo, y ahí nos pasamos un buen tiempo analizando la eternidad de Jesucristo. Luego nos dijo Juan que el verbo estaba con Dios, el verbo era con Dios. Pero ahora en el versículo 2 el apóstol Juan nos dice: este era en el principio con Dios. ¿Y por qué está haciendo este énfasis el apóstol Juan? ¿Por qué está, al parecer, volviendo a repetir lo que ya nos dijo en el versículo 1? ¿Qué está queriendo mostrarnos el apóstol Juan? Hermano, la primera exposición hemos definido a qué es a lo que se refiere el apóstol Juan cuando utiliza la palabra principio. ¿Qué es a lo que viene a tu mente si estudias tu Biblia cuando escuchas la palabra principio? Tiene que venir Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. El apóstol Juan nos está remontando a la etapa de la creación. Y el apóstol Juan ahora nos está diciendo de este Dios, el cual nos encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1, el cual en el principio creó todo. Ahora nos encontramos con que este Dios está acompañado de alguien. Este Dios está acompañado de alguien. Y es eso lo que el apóstol Juan, es el énfasis que tiene en el versículo 2. Este era en el principio con Dios. ¿Por qué Juan está situándolo o posicionando a Jesucristo en el principio con Dios? La respuesta, hermano, es porque si bien ya hemos definido en la primera sesión de que Jesucristo es un ser eterno como Dios, en el principio era el verbo, eso significa que Él ya estaba, ya existía, de que Él no es parte del tiempo, no es parte de la creación. Pero ahora en el versículo 2, Juan quiere introducirnos al concepto de que Jesucristo es el creador. Es el Dios omnipotente que puede crear ex nihilo, cosas de la nada. Él es Dios mismo. Y Él va a mostrarnos esto al reconocer a Jesucristo o al presentárnoslo como el creador. Él no fue creado por Dios. Él no fue un ser más como los ángeles, sino que el apóstol Juan, comenzando el versículo 2, nos presenta a Jesucristo como estando al lado de Dios como un igual, ¿sí? No es simplemente que estaba acompañando a Dios,
como uno de sus ángeles o sirviendo a Dios, sino de que estaba con Dios como un igual, de la misma esencia, con la misma autoridad, con la misma naturaleza, con el mismo poder. El apóstol Juan lo que quiere ahora, comenzando esta parte, es situar a Jesucristo como igual al Dios que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Tenemos a alguien que está lado a lado con el Dios creador. Tenemos a alguien que está lado a lado como un igual y que ahora Juan, comenzando el versículo 3, lo va a presentar de manera explícita y abierta como el creador. Escucha el versículo 3. Todas las cosas por él, ¿qué dice? Fueron hechas. Él es, dice el apóstol Juan, el creador. No es un semidios, no es un ángel como dicen los testigos de Jehová, como dicen los mormones. Él es Dios mismo. Ahora, como hemos identificado, hermanos, en la primera sesión de esta exposición del Evangelio de Juan, es de este tipo de pasajes, hermanos, en los cuales tú y yo y la iglesia cristiana ortodoxa a través de las eras no ha podido negar, hermano, la existencia de una de las doctrinas más importantes dentro de nuestra iglesia, y es la doctrina de la Trinidad. Esto, hermano, es absolutamente inevitable. El apóstol Juan acá nos recorre, nos traslada a Génesis capítulo 1, versículo 1, donde sabemos de que hay un Dios creando, donde sabemos de que comienza absolutamente todo lo que nosotros ahora conocemos como este universo. Y el apóstol Juan sitúa a Jesucristo, a este verbo, a este logos, al lado de este Dios como un igual a este Dios. No es alguien que está ayudando simplemente, no es alguien que está sirviendo, es alguien que está creando junto a Dios. El apóstol Juan no podría ser más explícito cuando nos dice todas las cosas por él fueron hechas. Hermano, las criaturas, todos los seres creados no tienen la capacidad de crear. ¿Tienen la capacidad de fabricar nuevas cosas con aquello que ya está creado? Sí. ¿Tienen la capacidad de utilizar aquello que ya ha sido creado para moldearlo, para fabricar instrumentos, etcétera? Sí. Pero las criaturas, tanto ángeles como seres humanos o demonios, no tienen la capacidad de crear, como ya he mencionado, de la nada. No tienen la capacidad, hermano, de crear algo de la nada simplemente con el poder de sus palabras. Y el apóstol Juan nos está diciendo de que así como en Génesis capítulo 1, versículo 1, hubo un Dios, el cual simplemente habló y las cosas existieron, junto a él, como un igual, había alguien más creando. Había alguien más que estaba creando todas las cosas. Escucha lo que va a decir el autor de Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien lo constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El autor de Hebreos nos va a decir capítulo 11, versículo 3, de que Dios creó todas las cosas de la nada. De la no existencia Dios hizo existir el universo y todo lo que conocemos, con el puro y absoluto poder de su boca, como hemos leído hace un momento en Salmos capítulo 33. Él dijo y las cosas existieron, Él mandó y las cosas se hicieron. Y ahora, comenzando este evangelio, hermano, el apóstol Juan nos presenta a Jesucristo como el creador, como un igual con aquel Dios que se nos presenta en Génesis capítulo 1, versículo 1. Como aquel el cual ha creado absolutamente todas las cosas. E incluso el apóstol Juan nos va a decir de que sin Él, sin este ser, sin el Logos, sin Cristo, nada se hubiera hecho. Ahora, hermano, este es un argumento muy fuerte para declarar de que Jesucristo es Dios. Este es un argumento sumamente fuerte. Déjame explicarte por qué. Y esta es una doctrina, hermano, que es necesario defenderla una y otra vez a lo largo de las generaciones, porque siempre es atacada por las falsas religiones. Como he mencionado, los mormones no creen que Jesucristo es Dios, los testigos de Jehová tampoco, los judíos tampoco, los católicos en la práctica tampoco creen que Jesucristo sea Dios. Pero escucha, aquí el apóstol Juan nos presenta este ser que es el logo de Dios, que es el verbo, que estaba con Dios, que estaba en el principio, que estaba creando.
Y ahora escucha lo que nos dice el apóstol Juan. Nos dice de que sin este ser, sin Jesucristo, nada se hubiera hecho. Ahora, hermano, escucha, imaginemos de que Jesucristo es simplemente un hombre. Imaginemos de que Jesucristo es simplemente un ángel, ¿sí? Escucha lo que el apóstol Juan estaría diciendo. Lo que el apóstol Juan estaría diciendo es de que el Dios creador del cielo y de la tierra dependía para crear las cosas de una criatura temporal. Escucha eso. Si Jesucristo no fuera Dios, lo que el apóstol Juan nos está diciendo acá es de que Dios no podía crear todo lo que creó si no fuera por una criatura, como un ángel, o peor todavía, como un ser humano como tú o yo. Ahora, yo sé que hay mucha gente que cree de que Dios depende de alguien. Yo sé que hay mucha gente que no cree en el atributo de Dios que conocemos como su aceidad, de que Él subsiste y no depende absolutamente de nadie, es completamente independiente. Hay mucha gente que no cree eso, nosotros sí creemos eso. Nosotros creemos de que Dios no tiene dependencia absolutamente de nadie. Dios no depende de nadie fuera de sí mismo. Dios no puede depender de la creación, de los hombres, de los ángeles. El apóstol Pablo va a decir en Hechos capítulo 17, Dios no depende de sus templos, Dios no depende de ustedes, Dios más bien es el que les da aliento y vida todos los días. En Él se mueven, es por Él que más bien ustedes pueden vivir. Ahora, el apóstol Juan nos dice aquí en el versículo 3 de que sin este Logos, sin Cristo, sin Jesús, nada se hubiera hecho. Absolutamente nada. Aquí el apóstol Juan nos está presentando una interdependencia dentro de la Trinidad. Y es por eso, hermano, que nosotros creemos en la Trinidad, en un solo Dios, en tres personas, los cuales están tan íntimamente conectados y relacionados, los cuales no pueden trabajar sin el uno sin el otro. Y el apóstol Juan nos está presentando, hermano, acá uno de los argumentos más fuertes para la deidad de Jesucristo. Jesucristo tiene que ser Dios, porque Dios solamente puede depender de Dios. No puede depender de una criatura temporal, no puede depender de un ser inferior. Del único que Dios puede depender es de Dios mismo. Entonces el apóstol Juan nos presenta aquí este verbo que está en el principio como un igual con Dios, creando todas las cosas con Dios. Ella es más, este ser es tan grandioso, es tan grande, es tan poderoso, es tan valioso, es tan majestuoso, que sin Él nada se hubiera hecho. Hermano, Jesucristo es Dios, es el Creador. No se puede leer estos versículos y no entender eso. No se puede, tienes que estar realmente sumergido en las tinieblas para no darte cuenta de eso. El apóstol Juan está siendo sumamente explícito respecto a este tema. Después de habernos dicho en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, por si quedaba alguna duda, el apóstol Juan va a decir, por si acaso, este verbo divino es tu propio creador. Él es el Dios mismo que da vida y sustenta todas las cosas. Y ahora hay varias implicaciones, hermano, que tienes que tú comprender cuando hablamos de Jesucristo. Y tiene que cambiar la forma en la que tú vives, la forma en la que tú actúas, la forma en la que tú reverencias y sirves a Jesucristo. ¿Qué significa de que Jesucristo sea nuestro creador? ¿Qué es lo que significa de manera práctica, hermano? Significa de que Él es tu dueño, mi dueño, tu dueño, el dueño absoluto de todo. En el concepto de la creación, hermano, desde Génesis, eso está íntimamente involucrado. Aquel que crea es aquel que es dueño de todo. Aquel que ha dado vida es aquel que es dueño de aquellos que le da vida. Y Jesucristo, hermano, es el dueño del universo. No es solamente un hombre, no es solamente un maestro, no es solamente un profeta. Jesucristo es dueño absoluto de todo. Todo lo que tienes, todo le pertenece a Él. Tu misma vida le pertenece a Él. Y escucha, hermano, todavía no estamos hablando de Cristo muriendo en una cruz. La Biblia va a decir de que cuando Cristo muere en esa cruz, Él muere para que ahora tú también le pertenezcas, doblemente le pertenezcas, ¿sí?
Todavía no estamos hablando de Cristo muriendo en esa cruz por nuestros pecados para salvarnos y para regalarnos la eternidad, para librarnos de la condenación y hacer la paz entre Dios y nosotros. Todavía no estamos hablando de eso. Simplemente estamos hablando de la naturaleza, de la esencia de Jesucristo. Y simplemente por su naturaleza, por su esencia, hermano, por el hecho de que Él es el creador, eso significa de que Él es absoluto dueño de todo. Todo en este universo le pertenece. Cada persona, cada célula, cada átomo le pertenece a Jesucristo. Y si Él es el creador, hermano, Él es el dueño, y la Biblia también nos lo presenta como el sustentador. El sustentador, eso es lo que el apóstol Pablo va a decir claramente en Colosenses capítulo 1. En Él subsisten todas las cosas. Hermano, es Dios el cual, es Jesucristo, Dios, es este verbo divino, el cual hace que todas las cosas subsistan, el cual hace que el sol salga todas las mañanas, el cual hace que tu corazón lata todos los días, el cual hace que puedas respirar, el cual te da aliento todos los días para que puedas vivir, el cual, hermano, tiene en sus manos la vida y la muerte tuya. Cuando Él quiera, Él decide. Él es el que sustenta. Él es el que da vida y Él es el que mata. Él es el que humilla, Él es el que engrandece. Él es el que dice, 1 Samuel capítulo 2, todo lo que dice Ana acerca de Jehová, lo está diciendo de Cristo también, cuando unimos estos dos pasajes. Porque Jesucristo es el creador, el dueño, el sustentador. Y ahora escucha también esto. Jesucristo como creador significa de que Él es también el legislador. Tú no decides cómo debe organizarse, cómo debe vivir la humanidad, el hombre. Los políticos, los filósofos no tienen ese derecho. Solamente hay uno que tiene el derecho de legislar cómo deben hacerse las cosas. Solamente hay uno que tiene el derecho de decir cómo el hombre funciona, cómo la mujer funciona, cómo la familia funciona, cómo este universo, este planeta va a funcionar. Solamente hay uno que tiene el derecho de legislar. ¿Sabes quién es ese? Aquel que ha creado este universo. Él es el único que tiene el derecho de legislar y decir cómo las cosas deben hacerse. Y cuando el Creador habla y dice las cosas deben hacerse de esta manera, el ser humano y la creación tienen la obligación de someterse a Él. Y hermano, estas son simplemente algunas implicaciones de lo que Juan nos está presentando acá. Jesucristo es el creador. Jesucristo es el creador, el dueño, el sustentador, el legislador de este universo. Él no es cualquier ser. Él no es un ser temporal, finito. Él no es un ser que esté limitado. Él es el creador omnipotente que puede hacer las cosas de la nada, que con el poder de su boca puede hacer que las cosas se creen, existan, que con el poder de su boca también puede dar muerte al que Él quiera. Este es Jesucristo. Este es nuestro Señor en el cual nosotros creemos. Ahora, hay un detalle más, hermano, que les animo a tomar en cuenta en estos versículos, y es de que cuando el apóstol Juan nos dice de que Jesucristo estaba en el principio, y esto, hermano, tiene que conectar. Mucha gente, lamentablemente, cuando lee la Biblia como si fueran historias completamente desconectadas. Y lo que estoy haciendo el día de hoy es mostrándote cómo estamos en el Nuevo Testamento, pero el apóstol Juan está utilizando expresiones que conectan todo lo que está diciendo con el Antiguo Testamento. Conectan desde el Génesis, con el primer libro de la Biblia. El apóstol Juan nos está mostrando que esta historia está conectada. Y aquí hay un detalle muy importante, hermano. Y es de que Jesucristo, si Jesucristo estaba en el principio, escucha, Jesucristo estaba en el jardín. Jesucristo fue aquel que creó al primer hombre, a la primera mujer. Jesucristo fue el que presenció lo ocurrido. Jesucristo sabía lo que iba a suceder. Jesucristo estuvo desde el principio en el Edén viendo lo que sucedió, viendo al hombre siendo tentado y viendo al hombre de manera voluntaria rebelándose contra él mismo, contra él mismo.
Es más, el apóstol Juan nos va a decir más adelante de que Él era la vida. Él estaba alumbrando con la vida desde el jardín del Edén. Él es el que estaba alumbrando la vida. Sinceramente, yo creo que ese árbol de la vida que se nos menciona en Génesis es una expresión simplemente para referirse a Jesucristo. Es por Él el que Adán, Eva habían tenido vida. Y es contra Él, contra el que se rebelaron. Y Jesucristo estaba ahí presenciando absolutamente todo. Es por eso de que inmediatamente el hombre cae. Génesis capítulo 3, ¿qué es lo que sucede? Se nos presenta a Jesucristo como el Salvador. Génesis capítulo 3, versículo 15. Él siempre fue el plan. Él siempre estuvo inmerso en todo lo que estaba sucediendo en el Génesis. Él estaba ahí presente. Y Él sabía lo que iba a suceder y sabía lo que iba a pasar. Y Él estaba preparándose en cierta medida para lo que venía, lo que ahora nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y entonces el apóstol Juan, hermano, nos presenta a Jesucristo como aquel ser que está en el principio, aquel ser por el cual todas, y escucha bien estas palabras absolutas, ¿sí? Todas las cosas fueron hechas, aquel sin el cual nada, escucha hermano, y estas son expresiones bíblicas, ¿sí? Que absolutas, aquí no encontramos ningún tipo de relativismo, de un poco habrá creado Jesucristo, es un poco el creador. No, todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de lo que existe ha sido hecho sin Él, dice el apóstol Juan. Y ahora el apóstol Juan va a continuar diciéndonos, versículo 4, en Él estaba la vida. Ahora, esto es bastante obvio, ¿sí o no? Si tú eres el creador, obviamente tú tienes que ser aquel ser el cual pueda dar la vida. Si tú eres el creador, como nos lo presenta el libro de Génesis, tú tienes que ser aquel el cual pueda soplar aliento de vida en esa creación. Dios no solamente creó materia inanimada, Dios decidió crear seres los cuales tengan vida. Y a Jesucristo ahora se nos presenta como aquel en el cual está la vida. Ni siquiera es solamente aquel que da la vida, sino aquel en el cual está la vida. Ahora, esto, hermano, en los escritos y en la literatura del apóstol Juan, es algo muy repetitivo. Una y otra vez el apóstol Juan va a hablar de esto. Va a recordar lo que Jesucristo mismo dijo. Y vamos a ver eso paso por paso en este evangelio. En el capítulo Juan, Jesucristo mismo le va a decir a la mujer samaritana, yo tengo agua de vida eterna. En el capítulo 5, versículo 40, Jesucristo los va a confrontar a los judíos y les va a decir, ¿por qué no quieren venir a mí si en mí está la vida? ¿Por qué no vienen a mí para que tengáis vida? Yo soy aquel en el cual está la vida. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesucristo le va a decir a los judíos, yo soy el pan de vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Escucha lo que va a decir Jesucristo mismo. Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Y el apóstol Juan, hermano, presenta, y como he mencionado, esto va a ser un tema recurrente en el Evangelio, también en su primera epístola, este tema de que Jesucristo es el único en el que podemos encontrar vida. Este va a ser un tema recurrente y comenzando este evangelio, Juan ya nos está introduciendo a esto. Jesucristo no solamente es aquel que da la vida, sino Jesucristo mismo es la vida. Jesucristo mismo es la vida. Y aquí el apóstol Juan va a utilizar una palabra en el idioma original que es bastante amplia, ¿sí? Juan pudo haber utilizado simplemente la palabra bios para referirse a la vida biológica. Los griegos tenían este tipo de palabras, las cuales se referían simplemente a la vida biológica, pero Juan va a utilizar la palabra zoe. La palabra zoe en el Nuevo Testamento, hermano, va a ser utilizada tanto para la vida física, como también para la vida espiritual. Ahora, hermano, recuerda en el contexto en el que nos encontramos. Juan nos ha remontado al Génesis. Juan nos ha llevado al libro de Génesis y nos ha dicho, aquí encontramos en Jesucristo aquel que estuvo en Génesis 1, aquel que estuvo en la creación y presenció todo eso.
Y hermano, desde el libro de Génesis, ¿cuál fue el más grande problema que el hombre tiene? ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva? ¿Qué es lo que Dios le dijo a Adán y Eva que iba a suceder si ellos pecaban? De cierto te digo que el día que comas de ese fruto, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Vas a morir. La muerte sería la consecuencia inevitable de rebelarnos en contra de un Dios santo, justo. La muerte sería la consecuencia inevitable, hermano, de rebelarnos en contra de aquel que nos dio la vida. Y entonces el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, aquí está utilizando palabras muy precisas para presentarnos a Jesucristo, porque nos lo presenta como el Creador, como aquel que ha creado absolutamente todo, aquel dueño y sustentador de todo el universo, pero al mismo tiempo nos lo presenta como aquel en el cual está la vida. Sabiendo, hermano, de que alguien que conoce la Escritura y que ha leído el Génesis, sabe de que todo parece estar bien, Génesis capítulo 1, todo parece estar bien, Génesis capítulo 2. Dios una y otra vez dice, todo esto es bueno, es bueno, es bueno, y llega al capítulo 3 y resulta que la muerte entra a este mundo. Y la muerte de este Génesis capítulo 3 fue el enemigo, el cual el ser humano jamás ha podido vencer por su propia cuenta. Desde Génesis capítulo 3 nos encontramos con la muerte entrando a este mundo. Génesis capítulo 4, los primeros seres humanos nacidos en este planeta, adivina qué es lo que va a suceder con ellos. Uno va a ser asesinado y el otro va a ser un asesino. La muerte va a ser el gran problema, el cual el hombre por su propia cuenta no puede resolver. No puede resolver. Y te recuerdo que el apóstol Juan nos dice que el mismo tema de todo su evangelio, capítulo 21, es de que tú puedas conocer a alguien en el cual está la vida y que si realmente reconoces quién es Él, tú también vas a tener vida. Tú también vas a tener vida y vida eterna. Ahora, déjame explicarte un poco por qué Juan hace esta mención de que Jesucristo, en Él estaba la vida y esta vida es la cual Jesucristo quiere alumbrar a todos. El mayor problema que tenemos, como ya he mencionado, es que estamos muertos. Pero ahora, ¿cómo es que estamos muertos? La Biblia, hermano, menciona 3 tipos de muerte. La muerte más común y en la que todos estamos, obviamente, todos conocemos, es la muerte física, ¿sí o no? Y la muerte física es una tragedia. La muerte física, y vemos constantemente gente sufrir, gente llorar, gente deprimirse, incluso gente llegando a ellos mismos matarse cuando sufren la pérdida de alguien cercano. La muerte física es algo que está, que no podemos evitar, ya sea por un accidente, ya sea por la vejez, ya sea por alguna enfermedad. La muerte es algo que tú tienes seguro. La muerte física es algo que cada uno de tus hijos tiene seguro. No sabemos qué es lo que somos, qué es lo que vamos a hacer cuando nacemos. Algo tenemos seguro es que vamos a morir. Pobres, ricos, poderosos, débiles, todos van a morir. Como alguno dijo, el rey más poderoso en este mundo, su capa se va a terminar convirtiendo en un trapo sucio. Su cetro se va a terminar secando y siendo simplemente una vara inservible. Como dice en el Antiguo Testamento, y el apóstol Pedro va a utilizar esto en el Nuevo Testamento, el ser humano es como la hierba. La hierba se seca y se marchita. Y muchos de nosotros quizás ya hemos vivido eso con algunos familiares. Ver cómo la vida simplemente se les va, se secan y se marchitan. Yo he vivido eso con mi padre. Como ver cómo este cuerpo simplemente en un momento se marchita, como una flor. Pudo haber tenido en algún momento algún tipo de esplendor, pudo haber tenido en algún momento algún tipo de belleza, pero de un momento a otro se seca y perece. Y eso es algo que tú y yo no podemos evitar. Y ese es uno de los tipos de muerte que la Biblia menciona. Pero no solamente la Biblia menciona la muerte física, la Biblia también menciona un tipo de muerte, la cual mucha gente lamentablemente no tiene presente. Y es de que cada ser humano, escucha bien esto, cada ser humano que nace en este planeta, cada hijo de Adán, cada descendiente de Adán, por más de que nace físicamente, nace muerto espiritualmente.
La Biblia menciona esta segunda muerte, la cual todo ser humano es parte. La muerte espiritual. Ahora, esta muerte, hermano, como he mencionado, es una muerte la cual muchos no están muy familiarizados con esto. Porque esta muerte es en cierta manera muy engañosa para muchos. Muchos no se dan cuenta. Creen estar vivos cuando realmente están muertos. Jesucristo le va a decir a los judíos, capítulo 5, como he mencionado, de este mismo evangelio, a judíos los cuales estaban vivos, incluso eran maestros, eran teólogos, eran líderes religiosos y políticos de su época. Jesucristo les va a decir, ustedes no tienen vida. Ustedes tienen que venir a mí para tener vida. Y los judíos no van a entender eso. Más adelante en este mismo evangelio nos vamos a encontrar, capítulo 3 de Juan, con un hombre como Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre al cual los maestros venían a pedirle instrucción, un hombre al cual era un líder, uno de los hombres que era parte del Sanedrín, de la Corte Suprema de Israel. Y Jesucristo le va a decir, Nicodemo, tú estás muerto. Tú necesitas nacer de nuevo, no hay vida en ti. Estás muerto espiritualmente. Y vamos a estudiar ese pasaje en algunos meses a profundidad. Y esa es una muerte, hermano, que todo ser humano, esa es una muerte que todo ser humano experimenta, en la que todo ser humano en realidad está. La gente sin Cristo, hermano, no puede ver, está completamente ciega. Está muerta a lo espiritual. Está muerta a quién es Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, ¿sí o no? Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida cuando ustedes estaban, ¿qué dice el apóstol Pablo? Muertos en delitos y pecados. Estaban completamente muertos. Nosotros, hermano, creemos una doctrina que es la total depravación del hombre, que tiene que ver con esto, con la muerte espiritual en la que cada ser humano está. Como he mencionado, en cada ser humano se da esta ironía, que por más de que nazca físicamente, nace muerto espiritualmente. El apóstol Pablo va a decir, Romanos capítulo 3, un pasaje que hemos estudiado hace bastante tiempo, no hay ni uno bueno, no hay ni uno que entienda, no hay ni uno que busque a Dios, no hay ni uno que haga el bien, todos están muertos, muertos en delitos y pecados. Entonces, la Biblia nos presenta, hermano, esto desde el Génesis, desde el libro de Génesis, que el ser humano desde el principio, este principio que el apóstol Juan nos dice en este pasaje en el cual Jesucristo ya estaba, desde el principio, por su caída, el hombre sufre la muerte física, el hombre sufre esta muerte espiritual, por la cual está ciego y muerto a las cosas de Dios, no las puede entender, pero aparte también está esperando la segunda muerte, como el apóstol Juan nos va a relatar en el libro de Apocalipsis. ¿Qué muerte se está refiriendo Juan? Va a llegar el momento en el cual Dios juzgue a esta humanidad. ¿Y cuál va a ser el castigo justo, hermano, por todos aquellos que se han rebelado en contra de aquel que les dio la vida? El castigo justo, hermano, va a ser la muerte eterna. Y la muerte eterna, hermano, no es lo que muchos creen en nuestra época, que simplemente cuando alguien muera, sea juzgado, sea condenado, Dios lo va a hacer desaparecer, ¿sí? Hay muchos en nuestra época los cuales creen en ese tipo de doctrinas. No, la Biblia habla de la condenación eterna como la muerte segunda. ¿Qué es esa muerte segunda? Es un estado de muerte física, espiritual y de dolor y de sufrimiento, donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga, que los seres humanos no redimidos van a tener que sufrir eternamente. Un estado de muerte eterna, un estado de putrefacción y de sufrimiento eterno por habernos rebelado en contra de aquel que nos dio la vida. Entonces, hermano, la Biblia nos muestra que el ser humano está muerto, está yendo hacia la muerte física, está muerto espiritualmente, y lo único que le espera, hermano, es la muerte segunda, es la muerte eterna. Y ahora escucha lo que dice el apóstol Juan, versículo 4. En él estaba la vida, hermano. Desde el principio, Jesucristo siempre fue la solución a todo este problema. Desde el principio, Jesucristo siempre fue la solución al problema de la muerte. Y me gusta mucho, hermano, los
los tiempos que está utilizando el apóstol Juan aquí en el versículo 4, porque no está diciendo simplemente a los cristianos, ¿sí? En Jesucristo está la vida. Eso nos está diciendo, sí, pero nos está diciendo en Jesucristo siempre estuvo la vida. En Él siempre estuvo la solución a este gran problema que todos tenemos, a este el cual es nuestro más grande problema. Hermano, ¿quieres tener vida espiritual? ¿Quieres poder abrir tus ojos a la realidad? ¿Quieres poder dejar de ser ciego? ¿Quieres poder dejar de estar muerto en tus delitos y pecados? ¿Quieres dejar de ser un esclavo del pecado? Cristo es la respuesta. En Él está la vida. Hermano, ¿quieres dejar de tenerle miedo a la muerte física? ¿Quieres que la muerte física que va a llegarnos a todos ya no sea un problema, sino más bien sea un gozo cuando llegues ese momento? En Él estaba la vida, dice Juan. En Él está esa vida. ¿Quieres no tenerle ni la mínima, escucha bien esto, ni el mínimo miedo a la muerte segunda? ¿Quieres no tener ni el mínimo temor a la condenación eterna? En Él estaba la vida, dice el apóstol Juan. En Él estaba la vida. Y esta vida, hermano, el apóstol Juan nos dice, ha estado alumbrando desde el principio. Desde el principio ha estado alumbrando. Escucha, la vida era la luz de los hombres. Y aquí el apóstol Juan está utilizando estas expresiones. No dice la vida es la luz de los hombres, la vida era. Ya estaba ahí desde el libro de Génesis. Dios alumbrando a través de Jesucristo y diciéndoles, ustedes se merecen la muerte, pero aquí está la solución, es Cristo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo, hermano, vino a alumbrarnos esta vida por la cual nosotros despertamos a la realidad de nuestros pecados, despertamos a la realidad espiritual de que necesitamos un Salvador. Esta vida a la cual Jesucristo nos lleva para poder enfrentar con confianza y con valentía cuando llegue la muerte física. Esta vida eterna a la cual esperamos disfrutar con Dios para siempre. Esa vida, hermano, ¿has leído Apocalipsis 21? En la cual podamos ver a Dios cara a cara, estar con Él, en la cual Él nos enjuague cada una de las lágrimas y podamos gozarnos junto con Él por toda la eternidad. Esa vida, dice el apóstol Juan, está aquí en Cristo. Aquí está la vida. Ahí está. No lo está en los filósofos de esta tierra, no lo está en los dioses paganos, no lo está en la Pachamama, no lo está en las religiones andinas, aymaras, no lo está en los falsos profetas. Esta vida está en Cristo, en nadie más. Y cualquier persona que no está en Cristo, hermano, está muerto. Está muerto. No entiende, no puede ver. La muerte física va a ser una desgracia. Y la muerte eterna es lo único que le espera a todos aquellos que no están en Cristo. Y eso yo me estoy adelantando, hermano, pero eso es lo que el apóstol Juan nos va a decir más adelante. Y nos está introduciendo en este evangelio a esto porque es una parte fundamental de nuestro evangelio, de lo que nosotros creemos, Y ahora el apóstol Juan no solo presenta a Jesucristo como el creador y el dador de vida, sino también presenta en el versículo 5 como la luz de este mundo. Escucha lo que dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Cristo es la luz de este mundo. Juan aquí quiere que entendamos, hermano, cuál es la relación de Jesucristo con nosotros, con la humanidad. ¿Cuál es la relación? Es la luz en medio de tinieblas. Ahora, varias cosas hay que entender de esta frase, hermanos. Varias cosas debemos nosotros entender. Uno, si Jesucristo es la luz y se lo presenta alumbrando en medio de las tinieblas, adivina cuál es el estado natural del hombre. Bueno, ya debería ser algo obvio después de lo que he explicado acerca de nuestra muerte espiritual. El hombre, hermano, está en tinieblas. Por naturaleza, nace ciego. Está en tinieblas. Y necesitamos que alguien alumbre en medio de estas tinieblas. Ahora, ¿qué significa, hermano, esta palabra luz? ¿Qué significa esta palabra tinieblas? La luz, hermano, normalmente en el contexto bíblico representa, escucha, el conocimiento, pero no cualquier conocimiento. El conocimiento de la verdad.
el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Hemos leído al principio 2 Corintios capítulo 3, donde el apóstol Pablo va a decir de que los incrédulos están ciegos. No pueden ver, no pueden conocer realmente quién es Dios y su palabra, no pueden conocer a Cristo. Pero Jesucristo, nos dice el apóstol Juan, es la luz. La luz, hermano, representa el conocimiento, la verdad, la vida, lo puro. Las tinieblas, en el contexto bíblico, representan la ignorancia, el engaño, el pecado, la muerte. Tú puedes reconocer, hermano, personas que viven en las tinieblas por eso. Porque es gente ignorante. Porque es gente sin conocimiento. Porque es gente que vive en el error y en el engaño. Porque es gente que está muerta en sus delitos y pecados. Pero acá nos presenta el apóstol Juan, ahora, hermano, a Jesucristo como la luz que resplandece en las tinieblas. Y acá hay varias cosas prácticas que tú debes entender acerca de esto. Hermano, sin Cristo, sin Jesucristo, es imposible que tengas el conocimiento correcto de Dios, por ejemplo. ¿Sabías eso? A mí me preocupa, hermano, la gente que habla de Dios, pero no te habla de Cristo, porque no me da ninguna seguridad de que me estén hablando del Dios verdadero. Porque la única forma en la que tú puedes conocer a Dios, ¿sabes cuál es? Es a través de Cristo. Escucha lo que el apóstol Juan mismo nos va a decir, versículo 18 de este capítulo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué dice? Él le ha dado a conocer. Hermano, tú jamás vas a conocer realmente quién es Dios sin Cristo. Ahora, algunos teólogos acá me van a decir, pastor, usted se está olvidando de la revelación general. La Biblia habla de la revelación general. Salmos capítulo 19, Romanos capítulo 1. ¿A qué nos referimos con la revelación general? Nosotros creemos, hermano, y estamos estudiando en Romanos capítulo 1, de que la creación misma, los cielos y la tierra, dan pruebas claras de que Dios existe, ¿sí? Dan pruebas claras de algunos atributos de Dios, como la omnipotencia, como la sabiduría, como su deidad. Hermano, yo sé eso. Nadie en el mundo tiene excusa para decir no existe Dios. Porque Pablo nos dice, el salmista nos dice de que a través de la creación todos pueden conocer algo de Dios. Pero hermano, aquellas personas que al ver esta creación se pueden dar cuenta que existe un Dios. Pero aquellas personas que a través de la creación y la revelación general se dan cuenta que existe un Dios, pero no conocen a Cristo, ¿qué es lo que terminan adorando? ¿Qué es lo que terminan adorando? ¿Al sol? ¿A las montañas? ¿A una piedra? No tienen realmente el conocimiento de quién es ese Dios. Se dan cuenta, tiene que haber algo más. Tiene que haber un creador. Pero corren hacia los ídolos. Corren hacia los ídolos. Aparte también de que la revelación general, hermano, y esto es algo que todos los teólogos saben, es limitada. A través de la revelación general de Dios, hermano, tú no puedes entender el amor de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la santidad de Dios. No puedes llegar a comprender realmente quién es Dios. Pero es a través de Cristo, hermano, que tú sabes quién es Dios. Solamente a través de Cristo. ¿Quieres saber cuán santo es Dios? ¿Cómo vas a saber eso, hermano? A través de Cristo. Dios es tan santo, tan puro, que para perdonarte a ti y a mí, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Matar a su único hijo, hermano. ¿Te das cuenta? Estamos viendo a Cristo y lo que Él va a hacer por nosotros, lo que Él hizo por nosotros, y eso nos da el conocimiento verdadero de quién es Dios. Es tan santo y puro, hermano, de que si su hijo carga el pecado, Dios lo va a destruir, no lo va a perdonar. Es su propio hijo, su único hijo. ¿Tú quieres saber cuán justo es Dios? Mira a Cristo. Dios va a requerir de su hijo que cumpla toda la ley y que pague toda la ley, toda la condena de la ley. Dios no le va a perdonar ni una jota de la ley a Cristo. Es ahí en Cristo donde nosotros encontramos su justicia, su santidad.
Es en Cristo, hermano, en que tú puedes comprender cuán sabio es Dios. ¿Alguna vez, hermano, has intentado pensar otra manera en la que podríamos salvarnos sin Cristo? Te animo a intentar hacerlo. Intenta, hermano, reconciliar estas dos cosas: hombres pecadores, Dios santo y justo. Y intenta reconciliarlos sin Cristo. Intenta planificar, idear algo en tu mente que pueda reconciliar Dios santo y justo, hombres pecadores. Intenta reconciliar eso sin que Dios deje de ser justo, sin que Dios deje de ser santo. ¿Cómo? Hermano, la única forma es Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo le va a llamar 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 2, la sabiduría, que este mundo no pudo entender, que nunca pudo haber salido del conocimiento de hombres. La única forma en la que el Dios santo y justo puede estar a cuentas con hombres pecadores es Cristo. Y ahí te das cuenta cuán sabio es Dios. Es el único que pudo haber ideado este plan de salvación, este plan de redención, que como dicen los apóstoles en el Nuevo Testamento, ya estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Ahí encontramos la sabiduría de Dios, hermano. El amor de Dios. Hermano, ¿dónde vas a encontrar y vas a conocer realmente el amor de Dios que en Cristo? ¿Dónde? Cuando tú ves a Cristo, el único Hijo amado de Dios, y Dios dispuesto a sacrificarlo por ¿quiénes? Por ti y por mí. ¿En quién más vas a encontrar, hermano, y vas a conocer realmente el amor de Dios? Cristo. Su misericordia. Hombres completamente corruptos y pecadores que lo único que merecen, dice el apóstol Pablo, Efesios 2, versículo 3, merecemos la ira de Dios. Lo único que merecemos. Pero Dios decide que toda esa ira la cargue su Hijo Jesucristo. Hermano, ¿dónde más vas a encontrar la misericordia de Dios? ¿En quién más vas a poder comprender cuán misericordioso es Dios, hermano? En nadie. En nadie. Por eso dice el apóstol Juan, Cristo es la luz en las tinieblas. Por el conocimiento del hombre, el apóstol Juan va a decir, el hombre no llegó a conocer a Dios. No puede conocer a Dios realmente. Pero Cristo, hermano, nos alumbra para que podamos conocer quién es Dios. Ahora escucha, sin Cristo ni siquiera te puedes conocer a ti mismo. ¿Sabías eso? Sin Cristo, hermano, no puedes ni siquiera conocerte a ti mismo. Es cuando tú llegas a Cristo que tú empiezas a entender realmente quién eres. Antes de Cristo, hermano, la gente se cree buena. Antes de Cristo, hermano, la gente se cree útil. Antes de Cristo, hermano, la gente está luchando por tener una autoestima más grande. Llegas a Cristo y Cristo te confronta con quién realmente eres. Eres un miserable, perdido, completamente desamparado, muerto. Es donde realmente comprendes, hermano, quién eres. La realidad de tu existencia y de tu naturaleza. Cuando llegas a Cristo y ves a Cristo y dices, ¿soy tan malo realmente? Que el Hijo de Dios tuvo que venir a pagar mi condena. ¿En serio soy tan malo? Y Cristo dice, sí. Si no fueras tan malo, no hubiera sido necesario, hermano, que Cristo venga. No hubiera sido necesario que este creador, que este logos divino se haga hombre. Pero Cristo nos confronta, hermano, con nuestra realidad. Cristo te confronta realmente con quién eres. Pero Cristo, hermano, te dice, eres pobre, ven, he venido por pobres. Acepta, pero que eres pobre, eso es lo que eres. ¿Eres pecador? Eso es lo que eres, ven, he venido por pecadores. Cristo, hermano, nos confronta y nos obliga a reconocer realmente quiénes somos. ¿Quiénes somos? Si ahora mismo hay alguien acá que no cree que realmente es un pecador completamente perdido, es porque no conoce a Cristo, hermano. O amigo, más bien dicho. No conoces quién es Cristo. Porque cuando te confrontas con Cristo, cuando te conoces a Cristo, es donde entiendes quién realmente eres. Y resulta que eres mucho, mucho peor de lo que tu peor enemigo dice de ti. Es mucho, mucho peor. Y Cristo nos confronta con eso. Antes de Cristo, hermano, no podemos ni siquiera conocernos a nosotros mismos. No entendemos realmente cuán grande es nuestra corrupción, nuestra pecaminosidad. Y en Cristo, pero nosotros también entendemos, hermano, escucha, de que a pesar de nuestra corrupción, de nuestra pecaminosidad, podemos ser amados.
podemos ser salvos a pesar de quiénes somos. Hermano, es por Cristo que nosotros aprendemos a vivir en este mundo. Sin Cristo la gente no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, no sabe para qué usar su presente. En Cristo, hermano, es en el que la Biblia nos dice que nosotros aprendemos cómo debe ser la vida. Es en Cristo, en el único en el que se nos alumbra, hermano, para que nosotros aprendamos a amar, para que nosotros aprendamos a trabajar, a servir, a sacrificarnos, a dar, a sufrir. En el Nuevo Testamento tú vas a encontrar eso. El apóstol Pablo quiere enseñar acerca del amor, va a decir como Cristo. El apóstol Pablo quiere enseñar sobre el perdón, va a decir como Cristo. El apóstol Pablo va a querer enseñar sobre el sufrimiento, va a decir como Cristo. El apóstol Pablo quiere enseñar cualquier cosa y va a decir como Cristo. El Jesucristo mismo va a decir, sin mí no pueden hacer nada. Imítenme a mí, va a decir Jesucristo. Yo soy el único que verdaderamente les va a mostrar cómo se debe vivir esta vida. Antes vives en completas tinieblas, hermano. Antes de Cristo la gente vive en completa tiniebla. No sabe dónde viene, no sabe a dónde va, no sabe cómo amar, no sabe cómo servir, no sabe cómo trabajar, no sabe cómo sacrificarse, no sabe cómo dar, no sabe, hermano, nada de esta vida. Sinceramente, es solamente en Cristo. Él es la luz en las tinieblas. Y el apóstol Juan está utilizando aquí palabras muy fuertes porque son necesarias. Juan no está diciendo, hermano, simplemente Jesucristo es la luz en un lugar con un poco de sombra, ¿sí? O en un lugar con una luz tenue. No, es la luz en las tinieblas, donde no hay nada de luz, donde no hay nada, donde hay pura oscuridad. Es solamente Cristo el cual puede alumbrar nuestro entendimiento, nuestros ojos, el cual puede abrir nuestros oídos para que podamos entender, escuchar, el cual puede abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibir y vivir la verdad. Solamente Cristo. Ahora, ¿cómo es que Cristo sería recibido en este mundo? Hemos encontrado, hermano, en este pasaje, Jesucristo es eterno, es el verbo de Dios, que estaba en el principio, que estaba junto a Dios, que es el creador, el dador de vida, la luz de este mundo. ¿Cómo te esperarías de que este ser tan magnífico, tan grande fuera recibido en este mundo? ¿Cómo? Uno se esperaría que fuera recibido bien, ¿no? Pero no es lo que va a suceder. Escucha el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, yo creo, hermanos, que sinceramente aquí hay un error de traducción en la Reina Valera. La palabra en el idioma griego es catalabén. La palabra catalabén o catalambano, como algunas veces se la presenta también en el Nuevo Testamento, tiene que ver con algo que se recibe, que se abraza. Y el apóstol Juan en el idioma original está utilizando este y catalabén. Está utilizado, como el pastor José nos ha hecho muchas veces énfasis, un no rotundo, un no fuerte. Y esta palabra que significa abrazar, recibir. Lo que el apóstol Juan está diciendo, y otras traducciones van a encontrar que dicen eso, y este mundo no lo recibió. Este mundo no lo recibió. Y yo creo que en el contexto tiene más sentido con lo que Juan nos va a decir. Escucha el versículo 11 de este mismo capítulo. A los suyos vino, y los suyos, ¿qué dice? No lo recibieron. Y hermano, es aquí donde tú encuentras la gran corrupción en la que el hombre está. Este ser tan precioso, tan grande, Dios mismo se va a hacer hombre. ¿Se acuerdan los ateos que dicen, a ver, que Dios se pare enfrente mío? Hermano, ni aunque Dios se parara enfrente suyo, lo recibirían. El hombre está en tanta tiniebla, está tan muerto y corrompido y ciego, que este ser tan grandioso, tan precioso, este creador, este ser eterno, omnipotente, este ser el cual es el dador de vida, cuando se presentó en este mundo, adivina qué es lo que pasó, lo rechazaron. Lo rechazaron. Y sigue pasando hasta el día de hoy eso. La gente no lo recibe.
Y ahí tú te das cuenta cuán corrompida está la humanidad, hermano. Uno se esperaría que después de lo que el apóstol Juan dice acá, Él es la luz del mundo, la vida, Él ha estado con Dios, Él es Dios mismo, Él estuvo en el principio, Él es nuestro creador. Y el apóstol Juan dijera, y todos lo recibieron con las manos abiertas, pero el apóstol Juan dice, no, más bien no lo recibieron. No lo recibieron. Y en cierta manera es algo de lo que vamos a ver en todo el Evangelio de Juan. Como una tras otra vez van a rechazarlo y rechazarlo y rechazarlo y rechazarlo hasta el momento de matarlo. Hasta el momento, hasta odiarlo de tal manera que lo van a asesinar. Ahora, pero por la gracia de Dios, hermano, esto no es el fin de la historia. Porque si bien el mundo en general, hermano, el mundo en general no recibe esta luz, es más, no le gusta esta luz. Quizás tú has sentido igual este rechazo en algún momento. A mucha gente, hermano, no les gusta la luz. Por más de que la luz es buena, por más de que la luz es algo que debería agradarnos a toda, mucha gente no le gusta. Si no me equivoco, fue John Stott el que puso este ejemplo. Creo que puede estar equivocado. Este teólogo alguna vez dijo, la luz muchas veces es recibida de una manera muy contraria. ¿Por qué? Porque resulta que tú estás ciego, resulta que tú no ves nada y empieza a alumbrarte una luz. Y cuando te alumbra esa luz, te empiezas a dar cuenta, wow, estoy en medio de basura, estoy en medio de mucha suciedad, estoy en medio de completa corrupción y pecado. Y no me gusta reconocer eso. Entonces, en lugar de recibir la luz, ¿qué voy a intentar hacer? Apagar esa luz. Voy a intentar silenciar a aquel que está proclamando esa luz. Y hermano, eso es lo que continuamente pasa en este mundo. Eso es lo que continuamente pasa en este mundo. Cristo les está diciendo, yo he venido a darles vida. Yo, el creador mismo del universo, he estado dispuesto a hacerme hombre como ustedes, a morir como un esclavo y el peor de los malhechores por su bien, para que su salvación sea gratis. Yo aquí estoy dándoles y alumbrándoles la vida. ¿Y el mundo qué hace? No queremos eso. No queremos, odiamos esa luz. Y que no te parezca raro, hermano, que te pase eso cuando salgas a evangelizar. Es normal, es común. Pero gracias a Dios no es el fin de la historia. Porque el apóstol Juan, si bien nos dice en el versículo 5 que las tinieblas no recibieron esta luz, el apóstol Juan nos va a decir algo más adelante. Escucha el versículo 12. Mas todos los que le recibieron, el apóstol Juan dice, y esto es importante, hermano, cuando la Biblia a veces utiliza estos absolutos, no está utilizando de manera general para todos, o de manera particular, mejor dicho, para todos, sino de manera general. Y el apóstol Juan nos va a decir en el versículo 12, hay algunos que sí recibieron a Cristo. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escucha el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El apóstol Juan, y vamos a estudiar esto más adelante, pero el apóstol Juan nos dice, ¿sabes? Las tinieblas, por naturaleza misma, cuando la luz llega, la rechazan, no quieren verla, la odian, quieren escapar de ella. Pero hay algunos, dice el apóstol Juan, en los cuales Dios ha obrado. Hay algunos los cuales no es por su familia, no es por su apellido, no es por su sangre, no es por su nacionalidad, no es por su intelecto. Hay algunos que por la obra milagrosa de Dios sí le recibieron. Sí le recibieron. Porque para que las tinieblas, hermanos, quieran recibir a la luz, se necesita una obra sobrenatural de Dios. Algo que el mismo apóstol Juan nos va a recalcar una y otra vez en este evangelio. Y déjame preguntarte, hermano, después de conocer un poco acerca de quién es Cristo, déjame preguntarte, amigo, ¿sigues en tinieblas? Hermano, ¿realmente tienes los ojos abiertos a esta grandeza? ¿A quién es Él? ¿Realmente entiendes de que solamente en Él, solo en Él está la vida, en nadie más? ¿Realmente la luz de Cristo ha alumbrado tus ojos de tal manera que has sido renacido a una nueva vida? ¿Que has abierto tus ojos, tus oídos, tu corazón a la verdad? Porque eso es lo que Cristo es, eso es lo que Cristo hace en su pueblo. Y vamos a continuar aprendiendo más de esto en este evangelio. Por hoy día vamos a orar, ¿sí?
Señor, te agradecemos esta mañana por este tiempo de predicación y estos versículos que hemos podido exponer. Ayúdanos, Señor, y ábrenos el entendimiento acerca de quién es Cristo. En una edad, Señor, y en una era en la cual tantos quieren rechazarlo, subestimarlo, despreciarlo, tú, Señor, en este evangelio no pierdes ni una palabra para presentarnos de manera explícita, frontal, sin diluir quién es tu Hijo, de que Él es Dios mismo. Tiene tu propia esencia, tu misma majestad, tu misma grandeza y atributos. Y te agradecemos, Dios, porque tú no has permitido que muchos acá presentes perdamos el tiempo adorando este universo, adorando al sol, adorando el dinero, adorando a la ciencia, adorando, Señor, a la Madre Tierra, adorando y sirviendo, Señor, a dioses paganos que no existen, sino que tú mismo te revelaste en tu palabra y hace 2000 años tú te revelaste físicamente. Tú siendo Dios te hiciste hombre, Señor, para mostrarnos esta luz, para mostrarnos esta vida de manera explícita. Y nosotros sabemos en quién hemos creído. Y te agradecemos porque tu palabra, Señor, nos lo revela, nos lo confirma. Y te pido, Dios, misericordia, porque tú eres el único que puede abrir los corazones de estas personas. Mi propio corazón, Señor, a ver tu grandeza, a ver cuán grande eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocerte como quien eres, a amarte y servirte como tú mereces. En el nombre de Jesús oramos. Amén.